Bienvenidos y bienvenidas a esta cápsula informativa de Avale. El día de hoy trataremos un tema de suma importancia en el derecho laboral, el cual es la reforma al sistema de justicia laboral. Y para ello tenemos un invitado especial, el licenciado Sergio Javier Ramírez Contreras, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Jalisco. Bienvenido, Sergio. No, muchas gracias por la invitación, Liliana, y con gusto de platicar con ustedes. Encantado. Muchas gracias. Se ha escuchado mucho sobre este tema, Sergio, del nuevo sistema de justicia laboral en México, pero realmente, ¿de dónde se originó esta reforma? Mira, es un antecedente muy interesante que no fue una situación improvisada. Vamos, fue una revisión completa que hizo el Ejecutivo Federal desde el 2015 a través de lo que se le denominó en su momento diálogos de justicia cotidiana. En estos diálogos de justicia cotidiana que iniciaron en el 2015 en toda la República, se establecieron una serie de nuevos estudios, análisis y revisiones a la normatividad de nuestro sistema jurídico, de diversos factores, civil, administrativo, incluyendo lo laboral. Y en estos diálogos de justicia cotidiana que hizo una invitación y foros abiertos, el Ejecutivo Federal participaron a nivel internacional los representantes de la Organización Internacional del Trabajo, investigaciones jurídicas de la UNAM, el CIDE, el INCO, universidades, organizaciones sindicales, organismos no gubernamentales y, por supuesto, las legislaturas a nivel estatal y a nivel federal, hablando del Senado y de los legisladores federales, incluyendo también a las organizaciones patronales, a las cúpulas empresariales. Participaron de estos diálogos de justicia cotidiana que se reflejó finalmente en el 2016 con un paquete de reformas que incluían un paquete de 11 iniciativas que incluían 6 reformas a las leyes, 3 reformas a la Constitución y una de creación nueva, es decir, una legislación nueva. Y en este caso se reflejó en el 2017 la reforma al artículo 123 constitucional en lo que comprende la materia laboral, de lo que se deriva precisamente de los diálogos de justicia cotidiana, que fue el resultado de estos análisis donde participaron investigadores, sindicatos, organismos internacionales y por supuesto de carácter nacional. Y entre ellos prácticamente se reflejó con la reforma que fue publicada en febrero del año 2017, donde ahí en esta reforma constitucional al 123, en la fracción 20 prácticamente, desaparecieron a las juntas de conciliación. Entonces, el nuevo modelo de justicia laboral es un análisis, una revisión que trajo unos estudios que vinieron desde el 2015, se reflejaron en el 2016 y resultaron con la reforma en el 2017. En esta reforma dieron un año de transición para que se reformara la ley secundaria, Ley Federal del Trabajo, del Seguro Social e inclusive otras legislaciones por ahí, incluyendo por supuesto la Ley de Amparo. Sin embargo, no fue la modificación y la actualización hasta el 2019. Hay que tomar en cuenta que las modificaciones a la ley laboral, a la Ley Federal del Trabajo, se daban en las leyes secundarias. Nunca alcanzaban a la Constitución, es decir, el 123 constitucional nunca se modificó. Siempre se actualizaron la Ley Federal del Trabajo. La reforma la más actualizada, bueno, la última, fue la del 2012. Y por supuesto la trascendente es la del 2019. Aquí es donde se origina este nuevo modelo de justicia laboral, prácticamente desde el 2017. Vaya, eso fue de gran peso porque fueron más de 500 artículos modificados y reformados de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, podríamos decir que esta reforma es un eje a la economía y al impulso de nuevos trabajos, pero con un salario digno. Sí, prácticamente el estudio arrojaba el nuevo concepto, el nuevo modelo que debe de tener México en base, también hay que decirlo, compromisos de carácter internacional. Es decir, México se estaba quedando rezagado, estaba teniendo una legislación ya anacrónica, tanto en sus relaciones como en sus instituciones. Entonces eso obligó, por supuesto, a que el constituyente, es decir, los legisladores, en base a las iniciativas que presentaron los titulares del Ejecutivo, hayan actualizado esta nueva normatividad precisamente para este nuevo entendimiento de las relaciones laborales. Perfecto. ¿Y cuáles consideras tú que son los pilares en los que se basa esta nueva reforma al sistema de justicia laboral de México? Híjole,
yo creo que comprende la parte más sustancial en tres aspectos importantes. Uno, el modelo de impartición de justicia laboral. Es decir, se cambia el modelo tripartita, equilibrado, de las representaciones de las organizaciones sindicales y patronales y las autoridades, donde se conjuntaban precisamente en las juntas de conciliación. Cambian este nuevo modelo al crear los juzgados laborales con nuevos principios, nuevos lineamientos, nuevo procedimiento inclusive, que viene a ser una parte esencial y fundamental de la impartición de justicia laboral en nuestro país. Es decir, las juntas de conciliación y arbitraje formalmente son autoridades administrativas, pero esencialmente somos autoridades que impartimos justicia, somos autoridades jurisdiccionales. Y en este sentido, esta reforma pone en el lugar donde le pertenece a las autoridades que imparten justicia, que van a pertenecer al Poder Judicial. En primer término. El segundo, creo que una parte importante y trascendente de la reforma es la separación de la esencia de la materia laboral, que es la conciliación. La conciliación, desafortunadamente, como está diseñada en esta ley, es difícil que se dé, es difícil que se fortalezca y que se prevalezca como una figura sustancial de entendimiento entre las partes en conflicto, que es el patrón, un trabajador o un grupo de trabajadores. Y en este caso creo que un acierto fue haber separado la conciliación como una etapa prejudicial, es decir, una etapa obligatoria. Y finalmente el tema más sustancial de la reforma como tercer pilar es el que tiene que ver con el derecho colectivo, porque da un nuevo auge, da una nueva formalización a las representaciones y a las organizaciones sindicales. Y creo que la parte más sustantiva de la reforma es que pone en el centro de atención al trabajador como de donde parte la exigencia de todos sus derechos, en lo individual, pero también en lo colectivo. Porque en muchas ocasiones, bueno, la propia ley, como estaba diseñada, como estaba estructurada, beneficiaba a las organizaciones sindicales, a los líderes sindicales, no tanto al trabajador. Y en este caso creo que pone el énfasis en los derechos de los propios trabajadores, que los trabajadores se involucren en los temas colectivos con la empresa, en los temas gremiales, en los temas sindicales y que tengan participación y actividad preponderante en todas las organizaciones sindicales. Creo que esos son los tres pilares fundamentales que marcan en sí este nuevo modelo de justicia laboral. Sergio, nos comentas que ahora las juntas de conciliación y arbitraje desaparecen y se crean los tribunales laborales locales y federales. Pero realmente, ¿cuál es la función principal? ¿Cómo garantiza el juez o qué participación tiene este en el nuevo sistema de justicia laboral? Importantísimo. Bien, hay que recordar que la materia laboral, la propia Ley Federal del Trabajo, es una ley que protege a la clase trabajadora. ¿Sí? Es una ley que tiene como principio la garantía y el principio al desprotegido o al vulnerable, en este caso el trabajador. Sin embargo, pues es una ley que data de 1970 y su origen es de 1931. Y las condiciones económicas, jurídicas y sociales son totalmente diferentes incluso de hace una década. Y hay que entender que en la actualidad la columna vertebral de la economía del país se encuentra en las micro y pequeñas empresas. Micros y pequeñas empresas que no tienen el sustento ni la capacidad suficiente para enfrentar un proceso laboral, hay que decirlo así con toda claridad. Y una demanda de un trabajador puede venir a perjudicar el ingreso de 5 o 10 familias. Y en este caso creo que el legislador pone atención y énfasis en la participación directa y activa del juzgador, del juez en este caso. Es decir, la materia laboral era muy impersonal o es muy impersonal a través de las juntas. Está integrada por 3 representantes, el representante del gobierno, los trabajadores y los patrones. El representante del gobierno hace las veces de presidente o titular de la junta. Sin embargo, los procedimientos nunca los conocen. Simplemente es como se los van presentando en las audiencias el auxiliar o los auxiliares del presidente especial. Con este nuevo modelo, el juez tiene la participación y la rectoría del procedimiento. El juez tiene que estar en todas las etapas. El juez es el que decide. El juez es el que determina qué pruebas, qué elementos va a tener para resolver un conflicto de una relación que se da entre patrón y trabajador.
Entonces, bajo esta circunstancia, la reforma del 2017 a la Constitución, en la fracción 20 ya se establecen nuevos principios para los juzgadores. Principios que están establecidos de manera muy básica, elemental en la ley, sin embargo ya los elevaron a rango constitucional, y esto hace que los propios juzgadores tengan elementos y herramientas diferentes para resolver los conflictos. Creo que uno de los más importantes es el de seguridad jurídica, el de imparcialidad y el de la autonomía que tienen los jueces para resolver los procedimientos de manera clara y directa. Entonces, es así que el juez va a poder intervenir incluso en la misma audiencia para llegarse de mayores pruebas y resolver. Totalmente, totalmente. El nuevo procedimiento del juez está dividido en dos etapas. La etapa escrita, que comprende la presentación de la demanda y la contestación por escrito, junto con las pruebas. Es decir, la demanda ya va con las pruebas y la contestación con las pruebas. Esa comprende la primera etapa. Y luego viene la etapa oral, lo que le llaman la etapa previa, la etapa preliminar, que es donde el juez va a determinar qué pruebas son las que van a tener relación con el procedimiento, qué pruebas son las que van a desahogarse, qué pruebas son las que tienen relación con la litis. Y por supuesto viene la etapa del juicio, donde se desahogan todas las pruebas. Y en estas dos etapas, incluso desde el principio, va la participación directa y permanente del juez. Es más, el juez es el que puede interrogar directa y libremente a las partes. Y vuelvo a insistir, se acaba con esta rigidez, con esta falta de prontitud e inmediatez que se tiene en las audiencias. Es decir, es muy impersonal. Y sin embargo, con este nuevo modelo, el juez tiene la obligación de estar presente en todas las audiencias y en todos los procedimientos. Con estas herramientas garantistas, Sergio, ¿se tiene algún aproximado de cuánto dura un juicio laboral en el nuevo sistema de justicia laboral? Sí, se tiene contemplado que no dure más allá de 4 a 6 meses. Muy corto a diferencia de lo que vivimos actualmente en las juntas de justicia. De la demanda, el auto de evocamiento, a la primera audiencia, al desahogo de pruebas, al cierre de instrucción y al laudo, no deben de pasar 8 meses. El problema es la carga de trabajo. Y eso hace que las propias juntas se vean en un círculo difícil de salir precisamente por la carga inmensa de los procedimientos. Pero también otra cosa importantísima que comprendió, que entendió y que revisó el legislador durante estos diálogos fue que el nuevo modelo pretende eliminar 3 figuras que son muy discrecionales aquí en nuestro procedimiento. Uno son los incidentes. Caben incidentes por cualquier circunstancia que una de las partes sienta que hubo una violación procesal. Otra, los amparos indirectos, porque cualquier etapa del procedimiento puede presentarse un amparo. Y finalmente, las periciales. Porque en este caso un trabajador, como el procedimiento de gratuito, podría presentar hasta 10 periciales, si así lo decidiera. Y con el nuevo modelo, estas etapas de los incidentes se reducen a prácticamente uno solo. Los amparos que van a quedar disminuidos porque las etapas van a ser más inmediatas. Y finalmente, el juez es el que va a decidir cuántos y cuál perito es el que va a participar. Si las partes ofrecen un perito, pues va a decir por solamente dos. Entonces esto va a ser más inmediato y va a ser más un procedimiento que el juez tenga elementos más convincentes y más claros para resolver y no perdernos en la junta, que en muchas ocasiones nos perdemos en los formalismos. Nos comentaste desaparecen las juntas de conciliación arbitraje, pero hemos tenido muchísimas preguntas por parte de la audiencia. ¿Qué va a suceder con los juicios que actualmente están radicados en las mismas? Sí, mira, nosotros prácticamente vamos a dejar de recibir nuevas demandas o nuevos procedimientos en prácticamente mes y medio. Es decir, para el 3 de noviembre nosotros cerramos, bajamos la cortina, ya no recibimos demandas nuevas. Y todo el cúmulo de los asuntos que tenemos en las 17 juntas especiales, que ya estamos cerca de los 140,000 expedientes, los tenemos que terminar. Es decir, nosotros vamos a cerrar hasta el último asunto, desaparecen las juntas. De acuerdo a los transitorios a la ley del 2019, establece que nos dan un periodo para terminar de 3 años. Sin embargo, pues esta problemática también la tienen las juntas federales y otras entidades. Creo que al final va a ser muy difícil y complicado cumplir con ese término que nos da la ley, porque estamos sujetos nuestras resoluciones a que la revise un tribunal de amparo, un tribunal colegiado,
y en algunos casos nos ordena reponer el procedimiento y esto va a dar lugar a que los asuntos nos trasciendan más allá de estos 3 años. Pero sí, nosotros bajamos la cortina, ya no recibimos demanda y tenemos que terminar con todos y cada uno de los asuntos que tenemos aquí en las distintas juntas de conciliación. Perfecto. Y nos mencionaste una figura que es toral en este nuevo sistema de justicia laboral, que es la conciliación prejudicial. Pero, ¿qué pasará con aquellos trabajadores que muchísimas veces pueden recibir temas de discriminación, acoso sexual, etc.? Mira, insisto, uno de los aciertos del legislador fue separar y hacerla obligatoria la conciliación. Es decir, aparte de que se crean los juzgados laborales, se crea un organismo público descentralizado que son los centros de conciliación, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Entonces, el trabajador tiene la obligación de acudir primero a la conciliación como una etapa obligatoria. Y en este caso acude el patrón. Si no accede a la conciliación, se le entrega su constancia. Esa constancia es un requisito indispensable para acudir a la demanda. La propia ley señala excepciones. Señala excepciones para no acudir a los centros de conciliación. Uno, cuando se den casos de acoso, discriminación, situaciones donde se establezcan menores de edad, cuando se vaya a reclamar alguna declaratoria de beneficiario, y aquellas que atenten contra los derechos colectivos del trabajador, su libertad sindical, su libertad gremial, sus derechos de asociación y todo lo que tenga que ver con los derechos colectivos, no tienen la obligación de acudir al centro de conciliación. Tienen que acudir directamente ante el juzgado. Y esto puede dar pie a que algunos abogados digan, pues en todas mis demandas voy a presentar esta situación de excepción. Sin embargo, el propio código establece que el juez debe tener indicios o elementos suficientes que le den la duda razonable de que se dé esa circunstancia. Porque te vuelvo a repetir, la demanda va con pruebas. No nada más el dicho del trabajador, sino que va con elementos que le puedan ser al juez suficientemente valorables para ver si se da esta situación jurídica. Si no, el juez lo que va a hacer es te suspendo, te prevengo para que acudas y agota la etapa conciliatoria. Para una figura muy importante que es de importancia cuidarla para precisamente no se abuse de ella. Sí, y de hecho creo que digamos, una de las situaciones que llegaron a ser muy complicadas para las juntas de conciliación fue la cantidad de asuntos que nos llegaron. Y creo que esto puede dar pie a que si funciona el modelo, entre el 70 y el 75% de los asuntos se arreglen en la conciliación. Y aquí creo que la parte más importante es que realmente funcione el modelo de la conciliación. ¿Y cómo va a funcionar el modelo de la conciliación? Si tienes a un profesional de la conciliación, si tienes a una persona que conozca primero la materia laboral, que tenga herramientas y conocimientos para cómo tratar un conflicto, cómo tratar una relación entre patrón y trabajador, pero también que tenga elementos de cómo tratar de resolver una situación que se presente, porque la materia laboral es muy variada. No se puede cuantificar, no se puede tratar a un trabajador que sea de confianza, a un trabajador que sea servicio doméstico, que sea de seguridad privada, que sea de transporte. Sus prestaciones varían en esta situación. Entonces, debe tener con los conocimientos y las habilidades para tratar este tipo de situaciones. Pero si está ante un profesional, el asunto se arregla de manera inmediata. Y eso es un beneficio. Es un beneficio porque el trabajador, en lugar de estar esperando una situación de un beneficio por una situación de despido, que puede darse en una semana, en 15 días, en un mes, a que se dé en 1 o 2 años o tal vez nunca, como sucede aquí en las juntas de conciliación. Sergio, muy bien. También nos comentaste que uno de los pilares principales de esta reforma es el tema de la libertad y democracia sindical. Pero realmente, ¿qué significa eso? Fíjate que ese es uno de los elementos más importantes y trascendentes de la reforma, porque cambia totalmente el modelo de las organizaciones sindicales. Para que quede más claro, ahorita que apaguen un poquito las cámaras les voy a decir. México es un caso de estudio de las organizaciones sindicales. Es decir, tanto para la OIT como para otras naciones, estudian el caso de México en el tema colectivo, en el tema sindical. No se explican, no entienden cómo en México hay
organizaciones sindicales, o más bien líderes sindicales tan ricos y tan poderosos y trabajadores tan pobres? No lo entienden. Cuando debe ser un beneficio colectivo, pero bueno, es porque así estaba diseñada la ley. La propia ley tenía el beneficio a la organización sindical, lo que se le llamaba la cláusula de exclusión y la cláusula de inclusión. La cláusula de exclusión es: cuando entras a trabajar perteneces a mi sindicato, quieras o no quieras. Te sales de mi sindicato, renuncias a mi sindicato, renuncias a ser parte de mi gremio, te vas de la empresa. Entonces, uno de los pilares precisamente de la reforma es ese, que el trabajador va a decidir sobre la libertad y la democracia sindical. Insisto, eran figuras que estaban en la ley. La cláusula de exclusión, la Corte desde prácticamente hace 15 años la declaró inconstitucional. Seguía en la ley. La eliminaron o la derogaron hasta la reforma del 2012. Con la reforma del 2019 se consolida este nuevo principio y estos nuevos derechos colectivos de los trabajadores, donde el trabajador va a decidir primero si quiere o no quiere pertenecer a una organización sindical. Segundo, si quiere o no quiere una contratación colectiva. Es decir, se le va a preguntar al trabajador: oye, trabajador, ¿quieres estas prestaciones de contrato colectivo? ¿Quieres que haya contrato colectivo? Porque en muchas ocasiones, en la mayoría, yo creo que en el 99.9% de las empresas que tienen un contrato colectivo, el trabajador no lo conoce. ¿Por qué? Porque era una negociación que se daba entre patrón y trabajador. Ese es otro beneficio que tenía el sindicato. Llegaba una empresa, un establecimiento nuevo, una fuente de trabajo nuevo, lo primero que le llegaba a un sindicato: fírmame este contrato colectivo, bajo amenaza de estallarte la huelga, sin preguntar a los trabajadores. Es decir, se arreglaba o se negociaba o se resolvía el asunto entre el patrón y el sindicato, cuando se supone que el contrato colectivo debe de ser en beneficio, para el beneficio y con la participación de los trabajadores. Sin embargo, pues el sindicato era el que tomaba las decisiones en todo momento. Y lo mismo sucedía con las renovaciones de las mesas directivas. Eran asambleas ficticias que existían solamente en papel, el trabajador no le interesaba, sin embargo los beneficios los tenía el sindicato. Y el trabajador pues, tenía un costo con lo que eran sus cuotas sindicales, que no representaban una manera significativa de su ingreso, pero ya en conjunto sí es una cantidad considerable, donde precisamente daba estos beneficios económicos a las relaciones sindicales. Con esta reforma, pone el centro de atención al trabajador. Si hay un contrato colectivo, primero se le tiene que preguntar a los trabajadores si quieren ese contrato colectivo. Segundo, si quieren que lo representen el sindicato. Ojo, sin que tengan la obligación de pertenecer a la organización sindical. Es decir, el sindicato vuelve a su esencia, las organizaciones sindicales vuelven a su naturaleza, a lo que es la verdadera representación, a lo que es la verdadera organizaciones gremiales en beneficio de un grupo de trabajadores de un centro de trabajo. Que esos beneficios se reflejen precisamente en oportunidades de crecimiento y de desarrollo para la propia empresa y, por supuesto, para el propio trabajador. Porque también un contrato colectivo de protección pues le da toda la libertad al patrón de hacer y deshacer dentro del centro de trabajo. Y creo que la participación de los trabajadores dentro del centro de trabajo para el desarrollo mismo de la empresa, para que sea más productiva, es importantísimo. Y creo que una de las situaciones fundamentales es en este sentido precisamente. Entonces, Sergio, podríamos decir que desaparecen estos sindicatos denominados como blancos, sí, al ya no tener, al requisitar un porcentaje mínimo de trabajadores para aceptar ese contrato colectivo. Sí, es correcto. Es decir, fíjate bien, con la reforma del 2019 surge una figura interesantísima que la incluyeron en cuestión del Tratado Comercial de Libre Comercio, el último que se firmó, en el anexo 23-A, donde se establece que todos los contratos colectivos que hay en México tienen que pasar por un proceso de validación, es decir, de consulta a los trabajadores, y se estableció un protocolo de legitimación de contratos colectivos. La Secretaría de Trabajo Federal tiene una estadística de 500,000 contratos colectivos en el país. Creo que se quedó corto. Solo aquí en Jalisco tenemos cerca de 300,000 contratos colectivos. Sí. Pero bueno, Jalisco se cuece aparte. Jalisco en contratación colectiva representa el 40% de los que hay a nivel nacional. Y
Yo creo que hay el doble, en la totalidad, porque dicen, nada más sacaron la estadística del 2015 al 2020, que fue cuando surge, 19, perdón, que fue cuando surge el protocolo de legitimación. Yo creo que hay el doble, pues dicen, no solamente necesitamos del 2015 para adelante los que se van a legitimar. Los que tienen anterior, adelante. De ese 500,000 surgió la figura de la legitimación. Es decir, todos estos contratos tienen que pasar por un proceso de consulta a los trabajadores en voto libre, secreto y directo, dentro de sus fuentes de trabajo. Participación que va a ser consultada, analizada y validada por las autoridades. A las autoridades, en este caso, ya 3 años y 3 meses se han legitimado cerca de 5,000 contratos solamente a nivel nacional. Entonces, la Secretaría del Trabajo Federal espera que del 500,000 de contratos se legitimen 15,000, de 15 a 20,000. Esa es la realidad del sindicalismo en México. Es decir, efectivamente, de estos contratos de protección, estos sindicatos blancos van a desaparecer porque aquel sindicato que no tenga trabajadores, aquel sindicato que no tenga participación activa, en automático se van a extinguir de manera administrativa. Y se nos menciona una fecha límite para legitimar un contrato. Sí, es correcto. Se menciona como fecha límite mayo del 2023. Es decir, quedan menos de 8 meses. Para apurarnos. Así es. Sí, de aquellos que les interesa, porque la verdad los sindicatos están más interesados, preocupados y ocupados en legitimar aquellos contratos que representan una cantidad buena de trabajadores o una cantidad considerable de ingresos. Obvio, ya con nuevos requisitos, porque hablando de la libertad y la democracia sindical, también el principio de la transparencia y la rendición de cuentas. Es decir, los sindicatos están obligados a hacer asambleas para transparentar sus ingresos, para transparentar su capital social a todos los agremiados, bajo pena de sanción, no sanción de multa, pero sí sanción de que te pueden suspender tu representación jurídica a la organización sindical, para efecto de que hasta que no le cumplas a tus agremiados, ¿dónde está el origen y destino de sus cuotas sindicales? Entonces creo que en este sentido, los sindicatos, insisto, tienen que volver a su esencia, tienen que volverse de participación activa y directa con sus agremiados. Y cualquier consulta que se le haga al trabajador que tenga que ver con el tema colectivo, ya sea legitimar, que se vence el contrato colectivo para legitimarlo en mayo del 2023, contrato colectivo que no se legitime va a desaparecer. Ojo, no se declara nulo, simplemente desaparece, pero subsisten las prestaciones colectivas en favor de los trabajadores. Es decir, sus beneficios colectivos se van a seguir garantizando. ¿Qué es lo que van a desaparecer? Pues prácticamente lo que es la obligatoriedad que tiene el sindicato de poderle exigir al patrón la revisión contractual. Porque esa es otra. Después de legitimado el contrato, si el sindicato quiere revisar, quiere actualizarlo cada año, cada 2 años, primero lo tiene que consultar con sus trabajadores. Sergio, mencionaste un punto muy importante de que los sindicatos ya tienen que dar a conocer dónde se van esas cuotas sindicales, pero también los trabajadores tendrán la oportunidad de decidir si quieren o no dar esas cuotas patronales. Es correcto, así es. De hecho, una de las situaciones interesantes que se dieron con la reforma que se contemplaron en la ley o que ya están reflejadas en la ley, que muchas o la mayoría de las centrales obreras nacionales reclamaron de la reforma. Dicen, pues sí tiene muchos beneficios, pero no estamos de acuerdo en eso. Va en el sentido de que el trabajador decide si le quitan o no sus cuotas. Así de sencillo, sin que tenga afectación a sus derechos sindicales. Ojo, porque anteriormente, como están redactadas los estatutos de relaciones sindicales, es no pagas tus cuotas, estás fuera del sindicato. Y ahora ya no. No pago mis cuotas y tengo mis derechos garantizados como miembro del gremio de organización sindical. Para sancionarme tienes que acudir a un procedimiento de sanción mediante una comisión de honor y justicia, pero no por el simple hecho de pagar mis cuotas, sino que tiene que estar reflejado las sanciones. Y la decisión personal del trabajador es decir, ya no quiero que me descuentes mis cuotas para el sindicato, sin que tenga ninguna afectación en sus prestaciones, en su relación con el trabajador y en sus relaciones gremiales. Es decir, el propio trabajador es el que va a decidir. Y eso me parece una situación extraordinaria.
Sí, por supuesto, hay muchos que ni siquiera conocían al sindicato. Y les descontaban sus descontaba. cuotas. Así es correcto. Ahorita el trabajador es el que decide, no quiero que me descuenten mis cuotas y no va a tener ninguna afectación. Insisto, ni con la empresa ni con el sindicato. No tiene ninguna repercusión. También tenemos que antes se registraban esos contratos colectivos en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ahora se creó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Pero, ¿cuáles son las principales funciones de esto? Importantísimas. Creo que del nuevo modelo lo que establece, insisto, de lo que es la creación de los juzgados laborales y la creación del Centro de Conciliación a nivel federal, viene a establecer la centralización o la federalización de las cuestiones administrativas de las organizaciones sindicales. Es decir, nosotros como Junta de Conciliación, hasta noviembre del año pasado, porque ya inició en operaciones el Centro de Conciliación aquí en el estado de Jalisco, ya publicado en decreto, nosotros éramos autoridades registrales para las organizaciones sindicales, es decir, sus registros, sus tomas de nota, sus actualizaciones de mesas directivas, sus reformas de estatutos, la actualización de sus padrones, es decir, todo lo que tenga que ver con la vida interna de las organizaciones sindicales, nosotros aquí los contemplábamos, los autorizábamos, los revisábamos y los validábamos como autoridad registral. Pero no nada más eso, también aquí se registraban los contratos colectivos y los reglamentos interiores de trabajo. Con la creación del Centro Federal, toda esta función pasa para allá, es decir, se va a federalizar. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las organizaciones sindicales ya tienen que acudir al Centro Federal para lo que tenga que ver con sus mesas directivas, con actualización de sus padrones, de sus estatutos, el registro de los contratos colectivos y, por supuesto, el registro de los reglamentos interiores, con nuevas reglas, con nuevos requisitos, con nuevas formalidades y, lo más importante, todo el procedimiento, toda la información, todo el registro es en línea a través del Centro Federal de la plataforma de registros laborales. Ahí en la plataforma registras el sindicato, registras tus contratos y ahí va subiendo toda la información. Y es donde te digo que tienen las organizaciones sindicales, por ley, la obligación de 2 veces al año celebrar asambleas de rendición de cuentas y subirlas, bajo pena de que, oye, quiero actualizar mi mesa. Un momento, aquí tienes pendiente precisamente actualizar tus actas de asamblea donde estás informando a tus agremiados de tus estados financieros. Entonces, creo que las organizaciones sindicales ya van a estar más vigiladas, van a estar más fiscalizadas y van a estar más supervisadas en lo que tiene que ver sus relaciones gremiales. Por supuesto que no les gusta. No les gusta porque, insisto, tenían muchos privilegios y muchas prerrogativas. Sin embargo, es algo que estaba pendiente, que organizaciones, sobre todo la Organización Internacional del Trabajo, le insistía al gobierno mexicano que pusiera un énfasis en la revisión precisamente de estos procedimientos administrativos para las organizaciones sindicales. Y en este caso creo que el Centro Federal viene a ser un factor importantísimo, porque todos los sindicatos a nivel nacional tienen que estar registrados. Nosotros, insisto, a partir de noviembre del año pasado, y prácticamente vamos a cumplir un año, donde dejamos de ser autoridad registral. Ya no registramos ni organizaciones sindicales, ni padrones, ni contratos colectivos, ni reglamentos interiores. Es por eso que los sindicatos tienen la obligación de realizar el protocolo de legitimación a través del Centro Federal. Entonces, es así que cualquier colaborador va a tener acceso a esa plataforma. Es correcto. Así es. Y esa es otra situación interesantísima, porque no nada más va a tener su contrato colectivo, va a conocer sus estatutos, va a conocer el padrón de sus miembros, claro, reservando los datos que sean confidenciales o reservados. Pero toda la información de las organizaciones sindicales, sus actas de asamblea, sus actualizaciones, la duración de la vigencia de la mesa directiva, van a estar ahí. Y todo en línea y todo de manera transparente y, por supuesto, para que cualquier trabajador pueda tener acceso a esta información. Gracias, Sergio. Y para finalizar, ¿qué nos pudieras recomendar o aconsejar a nuestra audiencia que son empresarios y que desean estar listos y preparados para esta implementación del nuevo sistema de justicia laboral? Qué pregunta tan difícil, ¿eh? Qué barbaridad. Es que un empresario, ¿cuándo va a estar preparado para los temas sindicales? ¿Cuándo va a estar preparado para recibir una demanda laboral? No, fíjate que creo que lo primero que tiene que hacer un patrón es valorar el nivel de participación que tiene con sus trabajadores. Es decir,
volvemos otra vez a la distinta categoría que tienen las autoridades laborales y las propias autoridades de economía, tanto a nivel estatal como federal, en qué rango me encuentro, en qué nivel, si soy un micro, un pequeño, un mediano, un gran empresario. Y ya dependiendo de la cantidad de trabajadores es qué tiempo le voy a destinar, sobre todo a la dirección de recursos humanos, que viene a ser una parte importantísima dentro del centro de trabajo, el director de recursos humanos, porque es la relación directa que hay entre el patrón y el trabajador. ¿Para qué casos? Para los casos que tengan que ver desde cuestiones de carácter sindical, desde cuestiones de carácter salarial, de las prestaciones, de sus libertades, de su participación. Y en este caso, creo que los patrones sí se deben de asesorar de personas que tengan conocimientos con el nuevo modelo para que no se me pierdan, porque hay muchas dudas, hay muchas inquietudes, hay muchas expresiones que se presentan para los patrones, decirle que el sindicato le dice, no, no te preocupes, no va a pasar nada, págame las cuotas. Y el patrón, con tal de no tener problemas, ahí están las cuotas. Pero si no las pagan ahorita, en este momento, no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? Porque para que el sindicato pueda exigirle al patrón el cumplimiento de un contrato colectivo, si te voy a emplazar a huelga, como sucedía, ya no. Ahora el sindicato tiene que consultarlo con los trabajadores. Oye, vamos a revisar el contrato. Pues no quiere el patrón la revisión, pues entonces tengo que consultar y tengo que tener tu aprobación para poder emplazar a huelga. Porque para emplazar a huelga se necesita la constancia de representatividad, y la constancia de representatividad te la da el Centro Federal de Conciliación, y la constancia de representatividad es preguntarle al trabajador si quiere o no, ya sea la firma o ya sea la revisión, o exigirle al patrón la firma o la revisión a través de un procedimiento de huelga. O sea, en este caso el patrón sí creo que tiene que estar participando y de manera activa en lo que se refiere al proceso de legitimación, porque la ley establece que el sindicato tiene la obligación de hacerle llegar a cada trabajador que va a ser consultado el contenido completo del contrato colectivo. Pero si no puede, es obligación del patrón. Y el patrón tiene que dar las facilidades de seguridad, de accesibilidad, de tranquilidad y de participación abierta, sin restricciones, a los trabajadores. Y el patrón tiene prohibiciones. Tiene prohibido involucrarse en los temas de carácter colectivo, tiene prohibido coaccionar a un trabajador para que participe o no participe en las consultas, o para que sea miembro o no de un sindicato. Entonces, vamos, el propio trabajador es el que va a decidir. Sin embargo, se puede crear comisiones, aparte de las comisiones precisamente de revisión contractual, una comisión le llaman de clima sindical, clima laboral, cómo está la relación, cómo se siente el trabajador apegado con el patrón, cómo se siente de seguro, cómo se siente de tranquilo, cómo se siente pues, prácticamente hasta de felicidad en la propia empresa. Creo que es un nuevo paradigma interesantísimo, importantísimo, que viene a ser un nuevo modelo para bien de los trabajadores, por supuesto, para el desarrollo de las empresas. Y el beneficio también de los patrones. Definitivamente. Garantizar ese procedimiento de transparencia. Así es correcto. Pues mucho éxito, muchas gracias, Sergio. Te agradezco por tu tiempo y por todos los conocimientos que nos has brindado en esta entrevista. Encantado por estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y si les pareció de interés este video, regálenos un like y síganos en nuestras redes sociales.